Bueno, comenzamos hablando de hecho del régimen de excepción que ha permitido a la fecha la captura de más de 50.500 pandilleros. ¿Qué lectura o qué análisis se puede dar a esta fecha, a este miércoles 24 de agosto de 2022, luego de haber arrancado el régimen de excepción y luego de todas las prórrogas que ha aprobado o avalado la Asamblea Legislativa? Bueno, primero, 50.000 personas detenidas, presuntamente pandilleros. Creo que el efecto ha sido muy positivo y es evidente en todo el país, en todos los sectores y en todos los estratos sociales. Sí hay situaciones que se pueden continuar mejorando. A estas alturas ya debería de ser prácticamente nulo aquellas equivocaciones en donde pudiera ser detenida una persona inocente, sobre todo que las autoridades ya aclararon que cada persona que es detenida está en una base de datos o de alguna manera se ha encontrado vinculación con alguien perteneciente a pandillas. Entonces, sí, definitivamente me parece que es un resultado bastante positivo para el país en todos los sentidos. De verdad que, y esto sumado a que El Salvador ahora ya no pueden pasar narcotraficantes porque los detiene nuestra Fuerza Naval. Creo Sí. que en todo sentido es muy positivo en el aspecto de seguridad, las decisiones que se están tomando y la forma en la que se están ejecutando. Siempre voy a insistir que va a soportar toda revisión actual o futura, nacional o internacional, aquellas condenas que logren estar bien fundamentadas, que lleven un caso bien trabajado las autoridades, tanto Fiscalía como Procuraduría, y que los jueces también hagan su labor fundamentando bien los casos de condenas y en los casos en los que corresponda liberar a las personas que no tengan ningún tipo de vínculo. Ahí ya podremos decir que tenemos con certeza eso que hemos estado esperando, que estas personas detenidas que son terroristas, que Claro. queden detenidos de una forma, si es posible, hasta permanente, ¿verdad? Por supuesto. A ver, y en el marco de todo de este régimen de excepción y mediante tecnología de última generación y una ardua investigación, las instituciones de seguridad capturaron a uno de los 15 cabecillas más buscados de la MS-13, y es que durante un operativo fueron decomisadas varias armas de fuego de diferentes calibres, específicamente en este operativo donde capturaron a esta persona. Byron Salazar Ramírez, alias El Sleepy, es este peligroso sujeto, el noveno capturado de los 15 objetivos más buscados de la MS-13. Es un ranflero de la clica Criminal Little Psychos y tras sus hombros pesan cientos y cientos de homicidios. Este era una de las llaves que daba la autorización para que toda la estructura a nivel nacional, los 31 programas que tenía la MS y las más de 430 clicas a nivel nacional, tenían que seguir las órdenes de las 15 CIAs que lo gobernaban. Fue capturado en la residencial San Matías del municipio de Santa Ana. En la vivienda donde fue ubicado se encontraron varias armas de fuego de diversos calibres con sus cartuchos y cargadores, entre ellas una escopeta y un lanzagranadas. Arma de guerra antitanque que puede ser utilizada a una distancia entre 200 y 220 metros de distancia y que sirve para neutralizar o aniquilar objetivos militares o policiales. Comunidad internacional y todos los que compran esos cantos de sirena tienen que entender que El Salvador, los 3 órganos de Estado y más de 6 millones de salvadoreños estamos combatiendo y luchando contra grupos de terroristas. Mientras sus subalternos se encuentran en las montañas huyendo de la justicia, este cabecilla gozaba de todas las comodidades en su vivienda, adquiridas con dinero manchado de sangre. Nosotros, el Estado de El Salvador, nos vamos a garantizar que estos no salgan y no vuelvan a poner un pie en las comunidades de nuestro querido El Salvador. En lo que va del régimen de excepción han sido capturados 772 cabecillas. De estos, 584 pertenecen a la MS-13 y el resto a la Pandilla 18 y la Mao Mao. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. A ver, y a esto hay que agregar también para el análisis que vamos a hacer con Tania esta noche, el tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, que publicó precisamente de que no se trata de cualquier captura. Estamos
capturando, dice el presidente, a la 9ª CIA, es decir, una jefatura de las 15 que tenía la MS-13 en su estructura, es decir, los que tomaban las decisiones criminales en el país. Estamos hablando de Byron Aristides Salazar, alias Sleepy, tal como lo veíamos en la nota, y es una de las llaves que dirigían el funcionamiento de las 430 clicas a nivel nacional. Ya saldrán las ONGs, dice el presidente Nayib Bukele, a pedir derechos humanos para este asesino. No estamos hablando obviamente de cualquier pandillero que ha dejado este régimen de excepción, sino que estamos hablando de uno de los que tomaba las decisiones. Sí, yo creo que todos los salvadoreños estamos esperando que caigan las 15 sillas, pero ya 9, creo que habla por sí solo el resultado. De verdad que es muy satisfactorio como salvadoreño poder ver por primera vez que nuestros compatriotas, que nuestros salvadoreños, tanto los que viven en el extranjero ahora desean volver a invertir en el país, como los de las zonas más vulnerables, que al final son los que han sido más afectados por muchos años. Yo entiendo la posición de las ONG porque precisamente es esa su función, defender los derechos humanos cuando son vulnerados por parte de los estados. Y algunos, pues, cuando se trata de ONG, precisamente su financiamiento es precisamente para que hagan esa actividad. Lo que sucede es que también hemos vivido nosotros en El Salvador en un estado en donde la vulneración por parte del Estado hacia los derechos humanos de los ciudadanos ha sido históricamente contra las mayorías, porque son estas personas que no gozaban de seguridad, que no podían circular libremente, que no podían ir a su trabajo sin ser extorsionados, que estaban siendo asesinados casi a diario con unos niveles exagerados desde el 2000, bueno, el más alto que tuvimos en el 2015, después la ruptura del pacto. Pero de verdad que cuando se critica este aspecto es difícil entenderlos, aunque se puede comprender que desde la burbuja en donde se hacen esas críticas, que generalmente, y con mucho respeto lo digo, es la academia, entonces nosotros podemos en teoría aspirar a la perfección en donde un Estado no vulnere los derechos de nadie, pero si no puede, es decir, en la medida de lo posible, pero si hay que elegir entre la gente honrada, que es la mayor cantidad de la población de El Salvador, y estos delincuentes terroristas que han asesinado y amedrentado a todos los salvadoreños por muchísimos años, yo creo que hay que decantarse porque se disminuya un poco la tutela hacia ellos en beneficio de todos los salvadoreños. Y de eso se trata precisamente la proporcionalidad de las medidas que se adoptan. Es decir, que el beneficio valga la pena el sacrificio que se hace en los derechos de algunas personas por el beneficio que no se debería sacrificar ningún derecho, pero hay que elegir, hay un conflicto. Claro. Entonces no se puede tutelar a ambos y hay que elegir y el beneficio que se está obteniendo es muchísimo mayor y es justificado. Es necesarias todas las medidas que se están adoptando, es necesaria la prórroga del régimen, urgen más reformas que permitan hacer un combate frontal y que permitan que no salgan libres estos terroristas por tecnicismos más adelante. Por eso hablo que nosotros sí, como dice el ministro, necesitamos adecuar nuestras leyes a la realidad, pero también la medida adoptada que va a asegurarnos y garantizarnos que en el futuro no van a salir por tecnicismos es una buena investigación y muy bien fundamentada por parte del juez que condene. ¿Cree usted que con el régimen de excepción se ha contado con todas estas herramientas efectivas para desarticular a estas estructuras terroristas? Sí se cuentan, es decir, se ha venido preparando, todos los involucrados del Gabinete de Seguridad se han fortalecido, creo que todavía falta fortalecer a la Procuraduría General de la República porque aunque no forma parte del Gabinete de Seguridad, pero es un eslabón demasiado importante y fundamental en todo el proceso, porque ya hay sentencias, por ejemplo, en la Agapito Ruano versus el Estado de El Salvador, que se fue condenado el Estado de El Salvador, ya existe una posición sentada en donde se establece que un defensor debe ser además un defensor capaz, idóneo, no solamente nombrarle un defensor a alguien para que tenga un defensor nombrado y cumplir con un requisito de la Constitución, sino que además el defensor debe ser capaz, debe ser idóneo, debe ser suficientemente preparado para ejercer el cargo dignamente y como lo mandata la ley. Entonces, esos son los tecnicismos que el día de mañana podrían permitir alguna fuga, digamos, en el término de las revisiones. Entonces, es importante que se continúen fortaleciendo todas las instituciones y haciendo las reformas necesarias para que en el futuro no hayan tecnicismos. Y es que en materia de terrorismo,
Armando, sucede que tanto a nivel internacional como nacional se ha venido adaptando todas las legislaciones en el mundo a las realidades que estamos viviendo los diferentes países. Así, en México se han adaptado con sus terroristas, los Zetas, que empezaron como crimen organizado, pero son terroristas. En Perú se tuvieron que adecuar a senderos luminosos. En Colombia, a las FARC, en las mafias italianas como la Camorra, bueno, y todas las que ya conocemos, y además de Al-Qaeda, bueno, todos. Entonces, incluso en la Unión Europea hay posiciones un poco más condescendientes en materia de derechos humanos cuando se trata de terroristas. Entonces es una situación que no pasa solamente en El Salvador. Nosotros tenemos las pandillas que la Sala de lo Constitucional en el año 2014 declaró terrorista y como tal debe